Sin detenciones, se cumplió primer cierre de frontera con Colombia. Con gases lacrimógenos dispersan a sidoristas descontentos. Tragedia vial, sucumben 7 vidas en aparatoso choque. Ejemplo periodístico, nuevamente Noticiero Venevisión es reconocido. Cuestionamiento, vecino país critica cierre de frontera. Aferrados a la esperanza, implantan medicamentos para tratar ébola. Primer módulo, Vinotinto realizó su primer entrenamiento bajo el mando de Noel San Vicente. Conmoción mundial, se fue el actor que nos hacía reír. Paz a tu alma, Robin Williams. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. Welles Camansi, Eduardo Rodríguez Yoliti, listos para las informaciones. Sin detenciones ni alteración del orden público se desarrolló el primer día de cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia. Javier Faría nos dice que 17.000 efectivos militares se mantienen en la zona. Sí, gracias. En efecto, desde las 10 de la noche de ayer y hasta las 5 de la mañana de hoy martes se cumplió con el primer día de cierre operativo de la frontera con Colombia, que en esta parte de la geografía nacional tuvo lugar en las cabeceras de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula, Santander y Boca de Grita. A las 10 en punto de la noche, efectivos del Ejército y la Guardia Nacional cumplieron con este cierre de la frontera, tanto para vehículos como para peatones, dando cumplimiento así a los lineamientos dispuestos ayer por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Debido a que la medida fue anunciada con anterioridad, la avenida Venezuela en San Antonio fue despejada pasadas las 9 de la noche. A los pobladores de los municipios fronterizos se les advirtió que quien trate de cruzar la frontera por el río Táchira será privado de libertad. Creo que las restricciones con relación al tránsito en la frontera, una de las variables que vamos a poder medir de inmediato es el nivel de abastecimiento. El nivel de abastecimiento aquí en el Táchira específicamente. Otra de las variables es la reducción de los índices de criminalidad en la frontera. Son variables diversas que hemos dicho que vamos a ir monitoreando y evaluando en estos primeros 30 días. Entre tanto, en el cuartel Bolívar de San Cristóbal se sigue monitoreando toda esta situación desde el Centro de Comando y Control para la Erradicación del Contrabando que fue activado el día de ayer. Es la información que aportamos a esta hora desde el estado Táchira. Muchísimas gracias, Javier. También podemos agregar que este martes se oficializó en Gaceta Oficial Extraordinaria el cierre de la frontera vía aérea y acuática para evitar el contrabando de extracción. En Colombia, el gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz, criticó el cierre nocturno de la frontera y denunció que el 80% del contrabando pasa a través de las vías legales. El gobernador colombiano cree que se debieron tomar otras medidas fronterizas tras considerar que el cierre nocturno no es la más efectiva. Hay mecanismos diferentes para poder contrarrestar el contrabando, no cerrando las fronteras porque el ciudadano de a pie, el que utiliza el transporte de los buses, el que trae transporte personal para poderse desplazar, se va a ver afectado. Yo creo que hay mecanismos mucho más importantes y además con un ingrediente, cuando se habla de que el 80% pasa por los puestos legales, el contrabando del 80% pasa por los puestos legales, hay que hacernos la pregunta, ¿qué hacían las fuerzas, la Guardia Nacional de Venezuela, qué hacían la CENIAT, qué hacía la DIAN y qué hacía la Policía Nacional en esos momentos donde está pasando casi el 80% de contrabando por los puestos legales? Díaz precisó que en el encuentro que sostuvieron en Cartagena, los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro no se mencionó el cierre de los pasos que comunican a las naciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó la instalación del Centro Binacional de Comando y Control entre Colombia y Venezuela, plan que pretende frenar el contrabando. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado rechazó este flagelo y aseguró que es un vicio que daña la economía de ambos países y solo busca beneficiar las mafias parasitarias que saquean a los pueblos. Pidió el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estas acciones cívico-militares que se estarán desplegando en todo el país. Expresó que el contrabando es uno de los brazos de la guerra económica contra Venezuela, por lo que instó a seguir luchando por derrotarlo y así tener una economía sana.
El sacerdote español infectado por el virus del ébola en Liberia falleció esta madrugada en el Hospital Carlos III de Madrid. Miguel Pajares, de 75 años, fue el primer europeo afectado por la enfermedad en África Occidental. Desde el sábado pasado le estaban administrando el suero experimental que Estados Unidos suministra a 2 enfermos de su país. Pajares era misionero y fue repatriado a España el 7 de agosto desde Liberia, donde fue infectado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprobó el envío de la medicina experimental a Liberia y el número de personas muertas por ébola en África superó ya los 1.000, la mayoría en Guinea, Liberia y Sierra Leona. El Comité de Ética de la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de tratamientos experimentales en pacientes infectados por el virus de ébola, aunque su eficacia no haya sido comprobada. Médicos especialistas aseguraron que en las circunstancias particulares de este brote y si se cumplen ciertas condiciones, el Comité de la Organización Mundial de la Salud halló un consenso sobre la ética de ofrecer intervenciones cuya eficacia no está comprobada y con efectos secundarios todavía desconocidos, como potencial tratamiento o prevención contra el ébola. 2 estadounidenses infectados están mejorando después de haber recibido Zimap, un fármaco experimental. El Gobierno Nacional informó que adelanta un plan de contingencia y prevención para evitar que se registren casos del virus ébola, enfermedad que afecta a África Occidental. Representantes del Ministerio para la Salud explicaron que Venezuela está enfocada en los trabajos de información al público en general, principalmente a los viajeros. También recomendó reforzar las puertas de entrada en la Oficina Sanitaria de los puertos y aeropuertos de manera que puedan tener capacidad de vigilar, reconocer, intervenir y notificar la presencia de cualquier caso sospechoso. Bueno, la noticia que ha recorrido al mundo y que ha transmitido tanta tristeza, lo comentaba yo en El Imparcial, ¿no? ¿De qué manera ha impactado esto a la gente? Así es, porque las risas que generó Robin Williams con todas sus actuaciones es algo que nos queda a todos y con los que crecimos además, con sus películas. Siempre películas de un contenido muy interesante y que nos dejaba siempre una sabiduría por demás. Versátil. Así es. Bueno, veamos qué información nos tiene Micbelis Castellanos sobre la muerte de este grande de la actuación. Hola amigos, yo soy Micbelis Castellanos. Un hombre que por años ha hecho reír a millones, hoy hace llorar a muchos. Todo parece indicar que el actor Robin Williams perdió la batalla en contra de la depresión. Williams fue hallado sin vida en su casa en la localidad de Tiburón, al norte de San Francisco. Su cuerpo fue encontrado por paramédicos que respondieron a una llamada al 911. Las autoridades en California darán una rueda de prensa para esclarecer las causas del fallecimiento de este prominente cómico y actor, pero desde ya se maneja el móvil del suicidio por asfixia, pues eran conocidos los problemas de depresión con los que estaba luchando Robin Williams, de 63 años de edad, quien deja de existir tras casi 40 años de una ilustre carrera artística, en donde se ganó un Oscar y 5 Globos de Oro. Recordemos que el actor combatió por un largo tiempo problemas de adicción. Incluso el mes pasado habría ingresado a un centro de rehabilitación en Minnesota para tratar de mantenerse sobrio. Su esposa, Susan Schneider, dio a conocer un comunicado diciendo: "Esta mañana perdí a mi marido y mejor amigo, y el mundo perdió a uno de sus artistas más queridos y a un gran ser humano. Mi corazón está destrozado". La triste noticia fue recibida con incredulidad, no solo por famosos como la actriz Meryl Streep, quien antes del estreno de su película en Nueva York dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que había ocurrido. Las redes sociales, como era de esperarse, se han inundado con mensajes de amor y tristeza por parte de celebridades y fanáticos. Quedé en shock cuando escuché las circunstancias. Tú sabes, es de esas noticias que te paralizan. Yo solo espero que se haya ido a un buen lugar. Es una gran pérdida y estoy triste. Yo trabajé con él. La noticia me ha golpeado duro. El mundo sufrió la pérdida de una de las más grandes estrellas. Décadas fueron las que este hombre entretuvo a mucha gente alrededor del mundo. Entre sus películas y series de televisión más conocidas se encuentran Mork y Mindy, Mrs. Doubtfire, Good Will Hunting, La Sociedad de los Poetas Muertos, Más allá de los sueños y muchísimas más. Paz a su alma. Amigos, no se aparten porque en breve regresamos con mucho más aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Micbelis, así es. Volveremos con más. Así es, y más adelante en Noticiero de Venevisión se salvaron de milagro. Pareja escapó de las garras de la muerte.
Cruz Roja Internacional ha activado una campaña que puede resultar muy útil en caso de accidentes. Es muy simple, solo debes agregar en tu agenda telefónica bajo las siglas AA el número de tu persona contacto. Así, en caso de accidente, los trabajadores de las ambulancias y de emergencias podrán ubicar este número más rápido. Ser prevenidos cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En el estado de Bolívar, la Guardia Nacional Bolivariana dispersó protestas de los trabajadores de Sidor, quienes se concentraron a las puertas del destacamento del Core 8 para exigir la liberación de los detenidos. Jessica Brizuela nos tiene la información. Sí, muchísimas gracias por el pase. Efectivamente nos encontramos en la adyacencia del destacamento ubicado en el Core 8 en Puerto Ordaz, donde los trabajadores de Sidor emprendieron las acciones de dirigirse hasta este comando para solicitar la liberación de los detenidos. Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana tomó acciones para dispersar la protesta. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y sus similares, José Luis Hernández. Buenos días, Venezuela. Muchas gracias a Venevisión. Es triste y lamentable que después que la clase trabajadora votó para elegir al presidente de la República y a los diputados para las distintas organizaciones de la Asamblea Nacional, Regional y Nacional, hoy cuando venimos a buscar un diálogo con los secretarios generales de todas las empresas de Guayana, directamente para hablar con el general Arrayago en la misma oficina del Comando Core 8, es lamentable que se hayan violentado los derechos constitucionales y el derecho al libre tránsito de la libertad sindical. Por lo pronto, toda la intersección que conecta con el destacamento de la Guardia Nacional ubicado en el Core 8 se encuentra con efectivos de la Policía del Estado y la Guardia Nacional Bolivariana. Mientras tanto, algunos trabajadores se mantienen a las puertas del mismo. Esta es la información que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado Bolívar. Muchísimas gracias, Jessica. El presidente del Colegio de Farmacéuticos en Carabobo, Yelipsa Moreno, denunció que 50% se ubica la escasez de medicamentos para todas las patologías en la entidad. Rosbeli Quiñones nos amplía la información. Precisó que la situación es similar para la mayoría de las enfermedades en todo el país y atribuyó las fallas a problemas con la asignación de divisas. Actualmente el desabastecimiento o el rubro o falla de los medicamentos se encuentran en casi todas las patologías. Vemos que de antihipertensivo casi aproximadamente de lo que se comercializan en el país existe alrededor de un 40% de falla en casi todos los rubros de los medicamentos. Los carabobeños deben recorrer en promedio 7 farmacias para ubicar con algo de suerte algún medicamento. En la entidad faltan desde antigripales y antipiréticos hasta los productos usados para tratar el cáncer. Este medicamento es un psicotrópico que tengo que tomar porque es un tranquilizante para dormir. No se consigue en los actuales momentos. Los medicamentos regulados, así como aquellos utilizados para tratar enfermedades graves, constituyen las preocupaciones principales del sector farmacéutico y de la población en general. Pidieron al gobierno nacional garantizar el suministro de los fármacos. En Carabobo, Rosbelis Quiñones, Noticiero Venevisión. La ministra para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, señaló que el desarrollo de los fondos buitre en el mercado financiero internacional es una forma de expresión del desarrollo imperialista del capitalismo. Añadió que lo que hoy ocurre en Argentina ha ocurrido en otros países. Nosotros hacemos un llamado a que se entienda y se tenga conciencia que no solamente ocurre en Argentina, sino que nos puede ocurrir a cualquiera de los países que hoy han unido sus voces en contra de los centros imperiales. El ministro para las Relaciones Exteriores, Elías Agua, agregó que una deuda no puede ir en contra del respeto y los derechos humanos. A su juicio, es imposible destinar las reservas internacionales de un país a un solo pago. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Y es lo que ha dicho con su valentía que la caracteriza a la presidenta Cristina Fernández. Es imposible, ha dicho la presidenta, es imposible destinar el 50% de las reservas internacionales de mi país a un solo pago a acreedores. Estas declaraciones las ofrecieron durante el Foro Internacional Imperialismo Financiero Fondos Buitre que se realiza aquí en Caracas. Este lunes se reunieron por segunda vez los representantes de los partidos políticos que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática. Simón Calzadilla fue el vocero designado por la MUD.
para ofrecer detalles del encuentro que se desarrolló en la sede del Partido Acción Democrática en Caracas. Anunció que la organización busca en primer lugar consenso en varios puntos estratégicos. Por la lucha por realizar un cambio político con el objeto de establecer un gobierno de unidad para la reconstrucción nacional y la reconciliación entre los venezolanos, a través de mecanismos constitucionales, electorales y pacíficos, ha sido refrendado por todos los miembros que estuvimos presentes. También discutimos las líneas estratégicas. La Mesa de la Unidad se abstuvo de tratar el tema del Congreso Ciudadano convocado por María Corina Machado. No hemos definido todavía la sede. La estrategia de consolidar una mayoría social y política en el país, y para ello todas las acciones que se deriven. En virtud de la extraordinaria reunión de hoy, estamos convencidos de que el miércoles podemos aprobar todo un plan estratégico y táctico que consolida la unidad y nos va a permitir obtener los objetivos planteados. El próximo miércoles la MUD realizará su reunión ordinaria que contará con la presencia de los principales actores políticos opositores del país. El Ministerio para la Cultura, junto a la Fundación Teatro Teresa Carreño y la Gobernación del Zulia, iniciaron una gira de ballet Teresa Carreño en el centenario del Teatro Baral de Maracaibo. Durante más de 2 meses, el público tuvo la oportunidad de disfrutar el recorrido del ballet Teresa Carreño por el oriente, centro y occidente del país. El Teatro Baral de Maracaibo fue la última plaza en disfrutar de esta gira. Es maravilloso lo que estamos viviendo, el acercar la cultura a nuestros pueblos es una de las metas fundamentales de nuestro teatro, y el comandante Hugo Chávez nos dijo muy claramente y preclaramente, como era él, que la única manera de transformar la conciencia humana era a través de la cultura. La gira nacional 2014 de la agrupación benefició a más de 10.000 espectadores a lo largo del territorio nacional. Estamos trabajándolo, estamos terminando de acoplarlo para las necesidades del municipio, para las necesidades del pueblo, y para que, lejos de ser excluyente, sea incluyente, y para que la revolución cultural llegue a Cabimas. Noticiero Venevisión suma otro reconocimiento al trabajo realizado día a día. En esta ocasión, nuestro corresponsal en Yaracuy, Joel Vargas, recibió una distinción de manos de la Guardia Nacional Bolivariana. El Comando Regional número 4, a propósito de la conmemoración del 77º aniversario de la institución, reconoció el trabajo periodístico realizado por nuestro compañero Joel Vargas, otorgándole el botón Honor al Mérito. Con este reconocimiento a los periodistas, quienes son parte del equipo de trabajo que a través de la difusión de la información, ellos hacen el conocimiento del trabajo que nuestra Guardia Nacional Bolivariana ejecuta, no solamente en el estado de Yaracuy, sino a nivel nacional. El premio estimula nuestra labor periodística y deja establecido la preferencia del televidente al momento de informarse. Ante todo, doy las gracias al destacamento número 45 de la Guardia Nacional Bolivariana al reconocer esta ardua labor que venimos realizando, por supuesto, a través del noticiero Venevisión y la corresponsalía acá en el estado de Yaracuy, llevándoles a todos ustedes la información justa y balanceada de lo que acontece en nuestra ciudad. Amigos, bienvenidos. Hoy les traigo la historia de un joven que sufre en silencio desde el inicio de su vida escolar las consecuencias de ser víctima de la violencia dentro de las aulas de clases. Valientemente decidió compartir su testimonio por las redes sociales. Se los presento a continuación. Con la escolaridad llegó la intimidación y con ella su pesadilla. Tercer grado fue el peor año que tuve. Era molestado y agredido por mis compañeros de clases. El ir a la escuela me daba terror. El no tener amigos lo empeoraba más. En séptimo grado, todo empeoró. Comencé a fugarme del colegio. Perdí ese año. No quise ir más por nada del mundo. Mis padres nunca supieron el por qué me negaba a ir. Me llevaron al psicólogo. No quise hablar, no pude. Los niveles de acoso lo llevaron a sentir que no tenía razones para seguir adelante. Luego de la nada comencé a tener el deseo de lastimarme y no pude evitar cortarme. Estoy lleno de cicatrices en ambos brazos.
cosas de las que no estoy nada orgulloso. Dejó de estudiar, sin embargo asegura que la intimidación continuaba fuera de la secundaria. Un amigo lo impulsó a hablar y a tratar de compartir su historia y buscar una salida. Espero que todo me vaya bien. El silencio es mal consejero cuando no contamos con las herramientas adecuadas para solucionar los problemas. Si eres víctima de la violencia escolar, no te quedes callado. Aunque pienses que no, siempre hay alguien que puede tenderte la mano. Hoy seguimos agradeciendo públicamente a quienes a través de las redes sociales se siguen sumando a esta campaña de combate al bullying y a favor de una sana convivencia. Al acoso, sácalo del juego. Bueno, muchísimas gracias, Alianta, por esa recopilación de historias que nos hacen abrir un poquito más los ojos. Así es, conectarnos sensiblemente con este tema que es el gran motivo de una campaña que además acaba de invitar a todo el país, a todo el mundo para que se vayan sumando. Ya tú lo hiciste, ya la tuya salió, ya tú con un tatuaje y todo bien original. Así es, Alianta lo hizo. Qué bueno. Amigos, en breve, su ternura cautivó al mundo. Ya les contaremos de qué se trata. Un taxista y su amigo fueron asesinados en filas de Mariches aquí en Caracas. Los cuerpos de César Mosquera, de 27 años de edad, y Tomás Castro, de 37, fueron localizados en el interior de un vehículo en filas de Mariche, municipio Sucre. Familiares de las víctimas cuentan que salieron en horas de la mañana de este lunes a comprar una moto que habían visto en una página por internet. Él me llamó a las 11 de la mañana diciéndome que iba a hacer un negocio con César, él lo iba a llevar en su vehículo. Y de repente me dice, está pendiente el celular, que yo porque yo decía, si cualquier cosa se hace en el negocio no me llamas. No, me pasó un mensaje, me dijo, vamos en camino, luego ya no me pasó más mensaje. Empiezo a llamar y no me contesta, está el teléfono apagado. Llamo al de César y el de César sí repicado, pero no me contestaron nunca. Se conoció que una de las víctimas llevaba 90.000 bolívares en efectivo para comprar la motocicleta. Al menos 7 muertos y el mismo número de heridos dejó un choque que ocurrió este lunes entre un camión y un autobús de pasajeros en el estado Trujillo. El hecho se dio en el sector Aguasanta, municipio Miranda, en la zona baja de la entidad. El transporte público cubría la ruta Sabana de Mendoza-Valera. Entre los fallecidos se cuentan 2 menores de edad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el nuevo gabinete de ministros para su segundo gobierno que comenzó el pasado 7 de agosto. El mandatario colombiano presentó en la Casa de Nariño, en Bogotá, a su nuevo equipo de gobierno, al que denominó como el Gabinete de la Paz, la Equidad y la Educación. Entre los ministros que se mantienen del gabinete anterior se encuentra María Ángela Holguín, de Relaciones Exteriores, y Juan Carlos Pinzón, de la Defensa. Revisamos lo que pasa en el mundo. La Organización de Naciones Unidas dijo que al menos 40.000 personas siguen atrapadas en montañas al norte de Irak tras el avance del Estado Islámico en la zona. Un vocero de la ONU describió la situación como una gran crisis humanitaria con grupos atrapados en múltiples sitios. Aviones de la Fuerza Aérea Británica lanzaron un segundo cargamento de ayuda humanitaria para los civiles atrapados en las montañas. Mientras tanto, Estados Unidos realizó con éxito ataques aéreos limitados para apoyar a combatientes kurdos que se enfrentan a ISIS. El ejército israelí y el grupo armado Hamas cumplen la segunda jornada del alto el fuego en Gaza, mientras representantes de las partes continúan las negociaciones en Egipto. Medios locales aseguran que en la mayoría de los puntos las delegaciones se acercaron a un acuerdo. Hamas pide la ampliación del perímetro marítimo y la liberación de presos. Israel exige el desarme y la destrucción de túneles en Gaza. Rusia informó que 300 camiones con ayuda humanitaria partieron de Moscú hacia el este de Ucrania como parte de una misión dirigida por la Cruz Roja Internacional. La carga, que incluye toneladas de granos, generadores de electricidad y equipos médicos, serán llevados a civiles atrapados por los combates en la zona. En Reino Unido, una pareja se salvó de ser aplastada por un vehículo que traspasó a toda velocidad una barrera para peatones e impactó contra una columna muy cerca de ellos. El siniestro ocurrió en Inglaterra y fue captado por las cámaras de seguridad. Vean allí
El conductor fue hospitalizado con heridas en la cabeza y se mantiene en condición estable. Y esta hermosa noticia, en China un zoológico presentó públicamente los primeros trillizos de oso panda en el mundo. Los cachorros nacieron el 29 de julio, estuvieron en una incubadora y luego fueron devueltos a su madre para la lactancia. Reservistas estiman que es demasiado pronto para considerar a los bebés panda fuera de peligro. Ay, qué bonito. ¿Qué tal? El panda que ya en condiciones naturales es toda una historia para la gestación y nacimiento, ¿no? Y que nazca uno es un milagro, en 3 seguidos es demasiado. Un regalo. Ojalá se salven. Ojalá. Amigos, en la historia, Félix Hernández, el Rey, se convirtió en el primer lanzador en las Grandes Ligas en lograr 16 juegos consecutivos con 7 o más innings y 2 o menos carreras permitidas. En minutos, Tony Citadino con los detalles. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Citadino. Comenzamos con fútbol porque este lunes la Vinotinto realizó su primer entrenamiento en el Caracas Sport Club bajo las órdenes del director técnico Noel San Vicente de cara a los compromisos amistosos del 5 de septiembre ante Corea del Sur y del 9 de ese mes contra Japón. Este primer módulo de entrenamiento duró cerca de hora y media y contó con 24 jugadores, 13 de la selección nacional y 11 juveniles. El trabajo se extenderá hasta el miércoles. El 18 de agosto se tiene programada otra concentración que se realizará en Barinas. Sepan que también Gilberto Angelucci se sumó al cuerpo técnico de San Vicente, quien desde ya pide una selección atrevida. Proponer, tiene que jugar fútbol y que esperemos que hoy con la idea los muchachos puedan decir que, bueno, mira, el profe quiere esto, quiere que jueguen con y sin pelota. Son partidos amistosos donde uno tiene que evaluar, tratar de sacarle el mayor provecho a todas estas situaciones. A mí me interesa más saber todo sobre nuestra selección y tratar de explotar lo máximo para poder llegar y poder conseguir los objetivos. Bien, y esta tarde el Real Madrid y el Sevilla disputarán en Cardiff la Supercopa de Europa. El estadio de la ciudad, de la capital galesa, será la sede de esta final española en la que ambos clubes buscarán su segundo título. El Real Madrid llega como monarca de la última temporada de la Liga de Campeones y ganó la Supercopa en la edición de 2002. En tanto, el Sevilla se tituló en la última Liga de Europa y la única Supercopa en sus vitrinas la alzó en 2006. Esta será la cuarta Supercopa de la UEFA entre equipos del mismo país. Recordemos que en 1990 el Milan venció a la Sampdoria con global de 3-1 y en 1993 el Parma al Milan también con global de 3-1. En 2006, casualmente, el Sevilla goleó al Barcelona 3-0 en partido único. Bien, y continuamos con béisbol de las Grandes Ligas para contarles que este lunes Félix Hernández escribió otra página dorada en su carrera en las mayores. Y es que el Rey se convirtió en el primer lanzador en lograr 16 juegos consecutivos con 7 o más innings y 2 o más carreras, o menos carreras permitidas, en la victoria de los Marineros de Seattle contra los Azulejos de Toronto de 11 carreras por 1. Vamos al Safeco Field, donde Hernández volvió a crecerse desde la lomita para lograr la victoria 13 de la campaña. Lanzó 7 entradas completas, en las que apenas le dieron 3 hits y le anotaron una carrera. Hernández ponchó a 8 rivales en labor de 96 envíos, 68 en strike. Igualó además el liderato de triunfos de la Liga Americana y mejoró su efectividad a 1.95 para ser líder de ese departamento. Además, se convirtió en el tercer venezolano con al menos 2.000 innings lanzados junto a Freddy García y Joan Santana. En tanto, Francisco Rodríguez salvó el juego 36 de la temporada en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee contra los Cachorros de Chicago de 3-1. El Kid trabajó una entrada completa en la que le dieron un hit, abanicó a 2 rivales y quedó a 5 de llegar a los 1000 ponches. Además, con su rescate quedó como líder en la Liga Nacional y acumula 340 de por vida, quedando a 1 de la casilla 11 de todos los tiempos en manos de Rollie Fingers. Además de los venezolanos, aquí vemos a José Altuve conectando el 5º cuadrangular de la temporada en la caída de los Astros de Houston frente a los Mellizos de Minnesota de 4-2. Altuve, que amaneció líder del bate de la Americana con promedio de 336 y en bases robadas con 46, se fue de 4-2 con carrera impulsada y anotada. Bien, hasta aquí la información deportiva y noticiero Venevisión. Volvemos con Eduardo Igualesca. Muchísimas gracias, Tony. Amigos, en la próxima parte. Sí, los estaré esperando en entrevista a Venevisión. Hoy nuestro invitado es Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Quedan invitados.
Para paciente que padece de cáncer se requiere con carácter de urgencia el medicamento Saldiar de 325 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con sus familiares a los siguientes números telefónicos: 0414-305-3191 o el 0414-237-5435. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muy agradecido por tu invitación. Bueno, en este momento el país es testigo de lo que está ocurriendo, de lo que se puede entender ocurre en la parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, llámese polo patriótico, vienen de un congreso. En la otra parte, llamémoslo en términos generales, oposición, Mesa de la Unidad Democrática, pero en el centro, en toda esa área, hay una realidad que hay que atender, muy compleja, una gran problemática. Un político como usted, ¿cómo viene viendo este asunto? ¿Por dónde se plantean los caminos para trabajar en pos de las soluciones? Comienzo por decirte que un país bien organizado tiene derecho a contar con un gobierno bueno y con una oposición buena. Un gobierno bueno es un gobierno que resuelve los problemas de la gente. Desgraciadamente, en este momento en Venezuela tenemos un gobierno que no está en capacidad de resolver los problemas de la gente y que tiene que asumir una rectificación muy grande. ¿Y qué llamo yo una oposición buena? Una oposición que sea alternativa de gobierno. Es decir, que los ciudadanos sientan, si el gobierno sigue fallando, tenemos una alternativa aquí que puede asumir el gobierno y responder a las expectativas de la colectividad, de la opinión pública. Yo creo que en Venezuela tenemos derecho a contar con una oposición mucho mejor de la que tenemos, con una alternativa de gobierno que sea verdaderamente una alternativa de gobierno. Yo creo que en Venezuela no hay espacio sino para dos grandes fuerzas políticas. Una que respalde al gobierno y otra que represente la alternativa de gobierno. ¿Y qué tiene que tener la alternativa de gobierno? Una propuesta clara, una narrativa que interprete el sentimiento de la mayoría de la población, una organización eficiente y una estrategia inteligente que logre sumar una mayoría muy contundente para que se produzca el cambio. Venezuela tiene posibilidades de resolver los problemas, tenemos recursos con los cuales podemos resolver los problemas. Hay mucho pesimismo en el país, yo percibo que hay mucho pesimismo con muy buenas razones. Tenemos la economía paralizada, tenemos una inflación, las dos peores enfermedades que puede tener una economía, las tiene la economía venezolana, que es recesión e inflación. Los precios están todos los días subiendo, el salario no alcanza para hacer el mercado, encima tenemos un problema gravísimo de desabastecimiento. Pero yo quisiera comentar en esta conversación contigo, Tocayo, una declaración que acaba de aparecer de una figura muy importante del campo del oficialismo, que fue el señor Rodríguez Araque, secretario general de UNASUR y en proceso de convertirse en embajador de Venezuela en Cuba. Y el señor Rodríguez Araque dice, es necesario rectificar, no usa esa palabra, pero es como que si la usara, la política económica del gobierno, porque tiene que definirse el rol del sector privado de la economía. Y no puede ser que el Estado se ocupe de todo. Oye, qué importante considero yo esa declaración de un hombre que es un ortodoxo marxista, un hombre muy de izquierda. Y sin embargo el hombre dice, el proceso venezolano no puede ser igual al soviético, no puede ser igual al cubano. Y pone en evidencia algo en lo cual yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo. La economía venezolana se puede recuperar siempre y cuando haya confianza. Los capitalistas nacionales e internacionales pueden invertir en Venezuela si el gobierno anuncia una rectificación profunda, no solamente porque cambie
los personajes que están llevando adelante las políticas económicas, sino la orientación misma de esa política económica. ¿Es posible esa rectificación? Porque incluso estamos cerca del 15 de agosto, la fecha tope que en postergación anunció el propio presidente Maduro para avisarle al país de profundos cambios económicos. ¿Usted cree que es posible que el gobierno vaya a ese cambio? Yo simplemente hago votos porque ojalá lo haga. Ojalá se anuncie la rectificación. Yo incluso he escrito algunos artículos donde he hablado de un nuevo gobierno ya, que se organice un gobierno con ideas diferentes de las que han prevalecido en los últimos años y que nos han traído como consecuencia una inflación insoportable, un desabastecimiento gravísimo y todos los problemas que está sufriendo la población, que tiene que hacer colas humillantes para conseguir cualquier bien o cualquier servicio. Entonces, esto puede cambiar, esto debe cambiar, y tiene que haber por parte del gobierno una disposición muy clara a rectificar y por parte de la oposición una disposición muy grande a que si el gobierno cambie, contribuya a la formación de un gran consenso nacional para que los cambios se generen y se produzcan y logremos nosotros que la población tenga un mejor nivel de vida. Cuando usted dice que la oposición tiene que construir una alternativa, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Estamos hablando solamente de un plano electoral, ya hay voces a lo interno de la MUD que dicen que se tiene que ir trabajando en enfoque hacia las parlamentarias de finales del próximo año. Pero ¿la oposición como norte debe tener solo el foco de lo electoral o hay otra manera de plantearse como alternativa? Vengo sosteniendo la necesidad de que la alternativa democrática frente al gobierno tiene que ser mucho más representativa. Tiene que representar un espectro mucho más grande que la suma de los partidos. Tiene que ser mucho más. Y tiene que ser mucho más propositiva. El tema electoral, por supuesto, es importante, pero yo creo que es importante que los ciudadanos podamos percibir que frente a las políticas equivocadas del gobierno, hay unas propuestas que nos pueden sacar de la crisis en la que estamos, y creo que conviene que los voceros de la alternativa democrática enfaticen no solamente las críticas a las políticas equivocadas del gobierno, sino las propuestas. Aquí están unas propuestas. Nosotros en el Centro de Políticas Públicas que estoy presidiendo, hemos promovido, por ejemplo, recientemente una jornada de análisis de las empresas básicas que están en Guayana. Esas empresas están sufriendo, entre otras cosas, como consecuencia del problema de la crisis eléctrica, de energía. Todas esas empresas necesitan unos altos insumos de recursos energéticos y la energía está en este momento en Venezuela atravesando una situación muy difícil. Convocamos un grupo de expertos para hablar sobre el problema energético. Se necesitan grandes inversiones que ojalá no sea el Estado el que las haga. El Estado no tiene esos recursos y si los tuviera debería invertirlos en mejorar la educación y en mejorar la salud. Pero estoy seguro que habría inversionistas nacionales e internacionales dispuestos a invertir para mejorar las industrias básicas si hubiera confianza. Y para que haya confianza tiene que haber la garantía de que el gobierno no va a expropiar arbitrariamente, no va a confiscar propiedades, no van a atropellar los derechos de propiedad las reglas del juego para que funcione la economía. Entonces yo creo que este es un tema que tenemos que procurar que se forme un gran consenso nacional, un gran entendimiento. Vamos a sacar al país de la crisis. Ahora, toda propuesta requiere ser escuchada. Una propuesta que no es escuchada, que no es tomada en cuenta en acción, queda en propuesta. Así es, lamentablemente. Y queda en un diálogo de sordos. Aquí se habló de diálogo en alguna oportunidad. El sector salud está diciendo, no tenemos insumos, los pacientes de tal área terminal pueden perder la vida porque no se pueden hacer un tratamiento. Y así hablan los ensambladores de vehículos automotores. Es decir, desde distintos sectores se clama por la divisa temprana, las líneas aéreas, todo esto, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una propuesta, pero se requiere más allá. Claro. El interlocutor debe escuchar, debe actuar en función de esas propuestas. ¿El diálogo existió alguna vez? ¿El diálogo es un término ya pasado, inaplicable? Lamentablemente el diálogo en Venezuela existió hace muchos años
En los últimos 15 años, la línea del gobierno ha sido no dialogar. La línea del gobierno ha sido confrontar. Y yo creo que eso no es conveniente. Una democracia, la cultura democrática reclama diálogo, disposición a oír por parte de quienes tienen que tomar la decisión, que son los del gobierno, y disposición a presentar ideas constructivas y positivas por parte de quienes representan la alternativa democrática. Un diálogo inteligente, pero sobre todo un diálogo patriótico. Si nosotros consideramos que los otros son enemigos y que por tanto tienen que ser eliminados, tienen que ser extirpados, pues evidentemente no hay posibilidades de diálogo. Todos somos venezolanos, todos queremos lo mejor para Venezuela, todos queremos vivir mejor. Señores del gobierno, oigan, dispónganse al diálogo, no a montar un espectáculo en una cadena nacional de radio y televisión, sino que el diálogo diario, el diálogo como cosa cotidiana. En el Parlamento, por ejemplo, debería haber diálogo. Tú te das cuenta, Tocayo, que uno de los problemas más serios que hay en Venezuela es que hay una gigantesca corrupción. Hace más de 3 años, creo, se murió el Contralor General de la República. Y no ha habido manera de nombrar una figura que asuma la responsabilidad de ser Contralor General de la República porque no hay diálogo en el Parlamento. Y lo mismo podría decirse de la autoridad electoral o del Tribunal Supremo. Es que es necesaria una cultura de diálogo. En todos los países del mundo, los países democráticos, se dialoga entre gobierno y oposición para buscar las soluciones más importantes. Hace unos días nos informó la prensa internacional que se eligió el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Se eligió en un congreso del partido. ¿Y sabes lo primero que hizo el nuevo jefe de la oposición española? Visitar al jefe del gobierno en la Moncloa. El primer acto del nuevo jefe de la oposición es: voy a visitar al jefe del gobierno para conversar con él, para decirle en qué cosas estamos en desacuerdo y en qué cosas estamos de acuerdo. Por ejemplo, salió de allí una declaración oponiéndose al referéndum que se pretende hacer en Cataluña para una operación. Ahora, Eduardo Fernández, se agota el tiempo, no quiero que quede por fuera una reflexión de cierre. Nuevo gobierno ya. Es un llamado, digámoslo en el buen sentido, provocador, desde el punto de vista de la metáfora, ¿no? Porque no está sugiriendo que salga este gobierno, sino que cambie la manera de gobernar. Así es. Si no hay ese nuevo gobierno ya, ¿hacia dónde podemos ir? En distintos capítulos de la historia hemos visto a un Eduardo Fernández abogando por la democracia, parándosele fuerte a las corrientes mayoritarias de opinión, aún a un costo personal de imagen, bueno, en nombre de la democracia. ¿Qué le quiere decir al país si no hay ese cambio de gobierno ya al que usted alude? Que la situación va a ser muy grave y muy mala para todos los venezolanos y para un eventual próximo gobierno que se pudiera organizar, que llegaría en situación muy difícil. Todo en la economía se está deteriorando. Pero no soy solamente yo el que dice que hace falta un cambio. El presidente de la República, el señor Maduro, ha dicho un sacudón. Entonces, hasta el propio presidente se da cuenta que hace falta un sacudón. Y yo quisiera aprovechar esta conversación contigo, Eduardo, y esta conversación con los benevidentes para decir, el sacudón no se puede hacer con la misma gente y con las mismas políticas. Yo no le pido al presidente sino 2 cambios. Cambie los equipos que han fracasado y cambie las políticas que han fracasado. Venezuela tiene futuro. Nosotros podemos sacar el país adelante, pero hay que darse cuenta que para eso hay que hacerle caso a Rodríguez Araque cuando dice definan el rol del sector privado de la economía, que yo creo que es importantísimo para generar empleo, para generar riqueza, para generar bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de la población, para que no haya desabastecimiento. Así como tenemos que acabar con el drama que se está viviendo con el contrabando por los controles artificiales de precios y por los controles artificiales del funcionamiento de la economía. Es el momento de hacer una gran rectificación con un gobierno mejor, con una oposición más constructiva y más dispuesta a ayudar a que el país salga adelante, y yo estoy seguro que lo podemos hacer, además lo debemos hacer, y ojalá lo hagamos. Y lo antes posible. Y lo más rápido posible. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, gracias por esta nueva visita. Al contrario, gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Muy agradecido. Hasta pronto. Llegamos al final de este segmento y quedamos con Gualesca. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Eduardo. Si llegamos al final del Noticiero Venevisión, gracias como siempre por acompañarnos. Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Pasen feliz martes.